Muy buenos días, bienvenidos todos a este foro digital y radial Repensar la educación en las regiones. Hoy nos hemos reunido para hablar sobre la importancia de la educación en Colombia. Es un tema que lo tratamos permanentemente en Caracol Radio a través de todas nuestras plataformas, de todas nuestras vías de información, pero que particularmente nos interesa ahora por el momento que vivimos. Estamos en una discusión política, estamos hablando de cómo escoger mejor al próximo presidente o la próxima presidente de Colombia. Y hemos planteado entonces ideas de qué debería hacer ese próximo presidente, esa persona que dirija los destinos de Colombia a partir del 7 de agosto para mejorar la educación que entendemos es trascendental para hablar del futuro del país. Les agradecemos a todos los que se conectan a través de las plataformas digitales de Caracol Radio, nuestras cuentas en Facebook y en YouTube, y a quienes nos escuchan, a todos ustedes que nos oyen en Caracol Radio Bucaramanga. Nos acompañan para hablar de la educación, especialmente en Santander y en el oriente de Colombia, unas personas que hacen un panel de expertos que queremos escuchar especialmente para saber qué piensan de esta situación que estamos planteando. Lo escucharán ustedes en los próximos minutos a Ana Leonor Rueda, la secretaria distrital de Educación, a Gonzalo Ordóñez, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, y a Ciro Alfonso Cruz Rivero, delegado del Sindicato de Educadores de Santander, del Magisterio de Santander. Todos con la coordinación de nuestro director regional de noticias en el oriente de Colombia, Juan Carlos Ordóñez, van a estar hablando de este tema que planteamos. Pero antes, tengo una invitada especial que me acompaña aquí donde estoy, en el estudio de televisión de Caracol Radio en Bogotá, Andrea Escobar Vilá, la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. Andrea, bienvenida, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Alfonso, por la invitación, a todas las personas conectadas en la mañana de hoy, a Juan Carlos, Ana Leonor, Gonzalo y Ciro, muy buenos días y qué maravilla compartir con ustedes esta conversación. Bueno, y está hoy con Andrea acompañándome porque Empresarios por la Educación recientemente, y lo hemos venido contando a través de Caracol Radio en distintos momentos, ha publicado un texto que de alguna manera se convierte en una ruta propuesta para quien llegue a la Casa de Nariño sobre el tema de la educación. Repensar la educación, justamente como se llama nuestro foro de esta mañana. ¿Qué es lo que plantea este libro? ¿Por qué es importante hablar de repensar la educación ahora, Andrea? Alfonso, porque Colombia, si bien tiene diferentes y diversos diagnósticos e información alrededor de la calidad educativa, pues necesitamos pasar a la acción. Este es un llamado a los cómo mejorar en calidad educativa, que es uno de los grandes retos. En Colombia hemos solucionado medianamente el tema de cobertura, el tema de acceso en educación, preescolar básica y media particularmente, pero tenemos unos retos de fortalecer mucho más, nos lo muestran los resultados de las pruebas saber en general, las brechas entre el sector público y privado, urbano y rural, el ejercicio de conectividad, el ejercicio de formación docente. Todas estas variables nos invitaron a pensar en 7 ejes estratégicos, caminos, alternativas, que un hacedor de política pública las pueda tomar. Y ¿sabes qué es lo interesante? Esa no es la verdad revelada. Lo que hace es detonar la conversación y mostrar que existen iniciativas, que existen diagnósticos, que existen datos que nos pueden permitir cerrar esas brechas y darles oportunidad de vida a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes a partir de la educación, que creo que al final para eso estudiamos, para avanzar en la vida. Bueno, les contaba cuando empezábamos esta charla que hemos entendido que este momento es especialmente importante para hablar de educación porque es un tema que se debe plantear en medio de la discusión política que tenemos ahora. En ese sentido, Andrea, si pensáramos en uno por lo menos, un cambio que le pudiéramos decir esperamos del próximo presidente o de la próxima presidenta de la República para definitivamente mejorar la calidad educativa en Colombia, ¿cuál sería ese cambio? ¿Solo uno? Pues por lo menos, ¿no? El más importante, pero si hay más, mejor. Te voy a hacer trampa y te voy a hablar de 2 que creo que son críticos. Uno, el ejercicio de la financiación, una reforma del Sistema General de Participaciones, no me canso de repetirlo. Colombia, si bien tiene el presupuesto más grande en educación, necesitamos realmente hacer que ese presupuesto en educación sea mucho más flexible y se vaya a calidad docente, a calidad educativa, innovación. Y segundo, pues fortalecer a nuestros maestros y maestras en el país. Esto es un tema clave y es entender calidad docente con toda la trayectoria, desde la formación, la atracción docente, la formación inicial, la formación en servicio, la evaluación como una manera de poder generar indicadores para la calidad docente. Si un próximo presidente, con el apoyo de ese ministro o ministra de Educación, le dé el respaldo a ese ejercicio de trabajar en más inversión para calidad educativa y en nuestros maestros y maestras,
avanzamos. Y estamos hablando de repensar la educación, Andrea, pero en las regiones. En la región. En ese sentido, el modelo que maneja Colombia es un modelo descentralizado y un modelo de transferencias de dinero para las regiones. ¿Ahí qué se podría pensar? ¿Cómo mejorar ese Aquí hay un mecanismo? reto y es que en general en Colombia promedio el 85% de los recursos que invierten las entidades territoriales, las secretarías de educación, las regiones en Colombia provienen del Sistema General de Participaciones. Por eso lo menciono. Y el 56% del presupuesto total de la nación viene del Sistema General de Participaciones. Entonces, dicho esto, pues uno de los retos y que está comprobado es que las entidades territoriales tengan incentivos para invertir mucho más en educación. Sí se puede. Y una manera es, esos incentivos, ¿cuál es? Uno, por ejemplo, que hoy en día existe perverso, y Ana Leonor nos puede contar mucho más seguramente a detalle, que además lleva muchos años en la cartera de educación, y es, si no se gastan la plata, se las quitan. Entonces hay un ejercicio de un incentivo perverso y es, más bien, ¿por qué no premiamos la eficiencia? ¿Por qué no premiamos los resultados en calidad? Y una de las cosas que vamos a conversar hoy es la autonomía. ¿Cómo generamos iniciativas que fortalezcan la autonomía y que esa autonomía esté dada no solamente en lo que se enseña dentro de la escuela, que casi es como hoy la autonomía escolar se entiende en Colombia, y es que enseñamos, entonces el colegio construye su programa educativo institucional. Pero ¿qué pasa si logramos que esa autonomía también esté mediada en que colegios que tengan programas innovadores puedan también elegir a sus maestros, puedan también, no es para todos, puedan también avanzar mucho más en estos ejercicios de cómo fortalecemos la autonomía, ir un paso más allá? Podemos, está probado, existe, pero lo que se necesita es un respaldo importante político en estos tiempos que hablamos de política y realmente priorizar la educación. Y esto va a pasar en el próximo año, porque como el otro año se prenden las campañas territoriales, que Claro. va a asegurar, entonces aquí empezamos a entender cómo tejemos la mirada nacional con la mirada territorial. Y en ese entender cómo tejemos esas dos miradas, Andrea, estamos con este panel que les hemos contado hablando específicamente de la educación en Santander, en Sí, Bucaramanga, en el oriente de Colombia. Pensando entonces en esta región del país, ¿usted qué diría que en esa prioridad de relación de la región con el próximo presidente de Colombia, cuál es la prioridad para Santander? Bucaramanga, y esto es bien interesante, es la quinta ciudad más competitiva durante el 2020. O sea, es una ciudad que se ha caracterizado por ser competitiva, por apostarle al emprendimiento, por apostarle a la innovación, por apostarle a la ciencia y la tecnología. Pero cuando nos vamos a los resultados de las pruebas, saber tiene unos retos, como los tiene todo Colombia, pero tiene unos retos de unas brechas entre el sector público y el sector privado. De hecho, cuando salen el ejercicio de los mejores colegios de Colombia, siempre puntean colegios privados importantes entre los puestos número 1, pero necesitamos fortalecer el ejercicio del público y el privado. Y esas brechas que estamos hablando es que en general el promedio de las pruebas Saber 11, cuando uno lo mira total público y privado, es 11 puntos por encima del promedio. O sea, la región está bien en general, pero cuando hacemos el doble clic y nos vamos a las zonas rurales 42 puntos por debajo de ese promedio. Entonces la brecha está ampliada. Entonces lo que necesitamos es trabajar, como lo dicen por ahí, en equiparar la cancha. Si logramos equilibrar esa cancha, lo que vamos a poder entender es cómo mejoramos en materia de calidad educativa. Y para esto nuestros docentes es un factor clave, crítico, y los directivos docentes en el resultado de esa mejora de la calidad educativa. Estoy hablando, les recuerdo, con Andrea Escobar Vilá, la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, y la invito a ella, a todos ustedes que nos escuchan y que nos ven, para que vayamos de inmediato a hablar específicamente de Santander con nuestros invitados de esta mañana. Así que saludo a Ana Leonor Rueda, la secretaria de Educación de Bucaramanga. Ana Leonor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días a ustedes, a todas las personas que en este momento están conectadas a Caracol. Pues un especial saludo a Empresarios por la Educación, a profesor Gonzalo, a Ciro, a quienes nos están acompañando. El profesor Ciro es Ciro Alfonso Cruz Rivero, delegado del Sindicato de Educadores de Santander. Buenos días, bienvenido también, Ciro. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Aclaro que no soy delegado, soy un viejo dirigente del Magisterio en Santander, pero no represento hoy oficialmente a la institución sindicato. Sin embargo, desde mi tradición como dirigente del Magisterio y analista de estos temas, pues estoy a disposición para que podamos conversar. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que participamos hoy en este evento. Gracias a usted también, tiene razón, Ciro, integrante del Sindicato de Educadores del Magisterio de Santander. Gonzalo Ordóñez completa nuestro panel. Gonzalo, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Industrial de Santander, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a Caracol. Este tema de la educación es importante ponerlo en la agenda de los presidentes, porque lo que están diciendo hasta ahora
casi todos son generalidades. Y justamente sobre eso es uno de los temas que vamos a hablar. Quedan ustedes, nuestros invitados, con la moderación desde Bucaramanga de nuestro director regional de información del Servicio Informativo de Caracol Radio en Santander, Juan Carlos Ordóñez. Adelante. Pues director, muy amable, muchas gracias, bienvenidos. Estamos aquí a nivel regional con este asunto importante, ya fíjense ustedes, apenas a un mes de las elecciones, pero básicamente pues enfocamos los temas, dado ya ese recurso que nos provee el Observatorio de Gestión Educativa, el libro del cual hemos venido hablando, pero también dos asuntos importantes: autonomía escolar y calidad docente, problemas relacionados con el modelo de autonomía educativa en los colegios. Secretaria, bienvenida. Y lo primero que hay que decir, el municipio de Bucaramanga, así como otros apenas 5 del departamento de Santander, es uno de los municipios certificados, es decir, que tiene cierta autonomía en el manejo de los servicios educativos. Bienvenida. Bueno, Juan Carlos, a usted y a todos, ya reiterar un saludo, y hay que decir lo siguiente: el sistema educativo nacional está absolutamente reglamentado. Efectivamente, Bucaramanga en el año 2003 fue certificada como entidad territorial, es decir, que aquí administramos la planta docente, recibimos los recursos del Sistema General de Participaciones. Sin embargo, pues todas nuestras actuaciones administrativas pues obedecen, digamos, a una reglamentación nacional. Sin embargo, Bucaramanga en los últimos años, y debo decirle, en los últimos 12 periodos en los cuales he sido secretaria de Educación municipal, pues ha venido haciendo una serie de inversiones importantes para hacer ese cierre de brechas que mencionaba nuestra directora de Empresarios por la Educación, inversiones en infraestructura, en dotación de tecnología, en formación a maestros, no necesariamente solo con los recursos que nos da y nos provee el Ministerio de Educación Nacional. Y por supuesto, Juan Carlos, pues no podemos olvidar que tuvimos que dirigir, organizar la prestación del servicio educativo durante 2020-2021 en unas situaciones bastante complejas, y creo que el país tiene que entender que hay un Ministerio de Educación, que hay una Secretaría de Educación y que hay unas instituciones educativas oficiales donde hay unos preceptos de autonomía que siempre he intentado respetar, acoger, promover y formar también a nuestros rectores para que así se haga y así se cumpla. Profesor Ciro Alfonso Cruz, usted trabaja en un municipio como Girón. Esto es una sola ciudad, son 4 municipios, pero en realidad pues la gente lo percibe como un solo municipio. Hablando de esa autonomía escolar, Girón, municipio también certificado, pero ya lo dice la señora secretaria de Educación, en el sentido en que sí que en efecto hay una certificación y hay una autonomía, pero se sigue dependiendo mucho desde la centralidad. Sí, evidentemente la autonomía es uno de los puntos que se quedó muerto en la Ley General de Educación. Si hoy analizáramos de manera cruda y abierta, la autonomía escolar se reduce a que la institución puede seleccionar 1 o 2 áreas adicionales o asignaturas adicionales al currículo general de todas las demás instituciones, y a que puede ejercer, situación que habría de discutir, lo que no la ley, sino la Constitución nos da, y es el derecho a seleccionar la metodología y a ubicar y enfocar las temáticas que debemos tratar con los estudiantes. Entonces, realmente ha faltado avanzar. Además, el tema de la autonomía está atravesado por lo que últimamente ha sido una discusión política interesante: si se ideologiza o no cuando se enseña. Porque el maestro indiscutiblemente tiene que presentar las distintas facetas del conocimiento, sobre todo en ciertas áreas como son las áreas sociales o las humanidades, pues es absolutamente necesario. Es decir, si le damos una posición en uno u otro sentido, ideológica o política, a un educador, pues sería cercenar la otra visión. Así que siempre será complejo hablar el tema de la autonomía, pero por autonomía debería entenderse el dar las distintas visiones, el permitir mejor que el estudiante aborde las distintas visiones y que vaya construyendo su propia formación con base en esos elementos que se le presentan, se les profundizan y se les ayuda a trascender y a discutir
porque finalmente es él quien asume la posición que le corresponde. Entonces, la autonomía escolar como tal hoy también está relacionada con eso, pero digamos que está muy limitada. Son más las imposiciones del centralismo que las posibilidades de autonomía que tiene la institución escolar. La señora secretaria lo ha dicho. Dependemos casi todo en las políticas que establezca de Bogotá, en los estándares que nos mande Bogotá, en la plata que nos mande Bogotá, y seguimos con problemas gravísimos. Hoy, en los últimos 4 años, lo señalaba la doctora que presentó su texto, habló de la urgentísima necesidad de reformar el sistema general de participaciones. En los últimos 4 años ha venido creciendo un déficit que hoy es explosivo. Comenzó en cerca de $500 billones de pesos y hoy está en alrededor de 2 billones de pesos. A ese ritmo se va a estallar el sistema si no se reforma. Y desde que comenzó el primer año de este gobierno, en el artículo 188 de la ley del Plan de Duque, quedó la obligatoriedad de establecer una comisión entre instituciones del Estado y la participación de la Federación de Educadores para que se procure preparar un borrador de reforma al sistema general de participaciones con el fin de recuperar la pérdida de dineros que ha tenido en los últimos 20 años y poder iniciar una recuperación del sector. El profesor Gonzalo Ordóñez, también su visión particular, su perspectiva de este primer elemento que analizamos aquí en Caracol Radio, profe. Esta autonomía hay que entenderla muy bien históricamente. Proviene de la Ley General de Educación de la 115 del año 94, y ese año el país era joven, estaba estrenando constitución, habían sueños, las políticas se hacían en alianzas con el Estado, la sociedad, el sindicato, y todo el mundo hacía políticas públicas y pensamos a largo plazo. Yo siempre utilizo con mis estudiantes una metáfora que cada año que cumple la ley 115, hagamos un entierro interno por la UIS con un ataúd cantando. Fuimos inferiores al espíritu de la 115. Ciro, dicho con mayúscula, los maestros fuimos inferiores al espíritu de la ley 115. Y entendamos la autonomía de qué se trata. Es el único país de América Latina que tomó la decisión de darle a las instituciones educativas la potestad de diseñar su plan de estudio, su PEI, su propio currículo. Eso lo hicieron para empoderar a los maestros y que fueran unos intelectuales de avanzada. No era un maestro que recibiera órdenes de un currículo nacional donde venía hasta las lecciones y el previo. La rebelión la hizo FECODE, Abel Rodríguez. Había que darle un poder intelectual al maestro para que pudiera diseñar los planes de estudio de acuerdo al contexto, a las necesidades de los niños, a una visión de región a largo plazo y a la historia de cada institución educativa. Había que introducir la transformación del aprendizaje a partir del desarrollo de las competencias y había que acabar esa cantidad de asignaturas tan infame que estamos en 25, pues nada de eso se ha logrado. Nada en términos filosóficos, ni la pertinencia, ni la transversalidad, ni el enfoque por áreas y no por asignaturas, eso no se logró. Y ahí no le podemos echar la culpa a nadie más que la incapacidad de los educadores para pensar un nuevo modelo educativo. Este modelo de la autonomía. Ahora ya 20 y pico de años después, 28 años después, ya casi a punto de cumplir los 30 años de la ley 115, estamos repensando la autonomía y muchas recomendaciones internacionales dicen, empezando por la OCDE, que nos dice, volvamos al currículo único nacional. Y muchas orientaciones, o sea, Colombia fracasó en su sueño más bello de la ley 115. No fuimos capaces de ser mayores de edad y estamos pidiendo que nos digan lo que tenemos que hacer los maestros. Así de cruda es la realidad de la autonomía. No estoy hablando de la autonomía del profesor, de la libertad de cátedra, eso es otra cosa. Esta es la autonomía profunda
que son los educadores los que tienen que decidir qué es lo que se debe aprender, a qué momento, en qué momento y a qué ritmos. Ese poder que se nos dio lo dilapidamos, así de triste la historia. Pues un panorama crudo lo que nos presenta en su diagnóstico el profesor Gonzalo Ordóñez. Profesor Cruz, ¿lo comparte eso de que desde una revolución planteada con esa ley 115/1994 en las épocas de Abel Rodríguez, pues que los profesores fueron inferiores a ese reto y que no estuvimos a la altura de lo que se planteaba con esa idea revolucionaria de lograr la autonomía? ¿Usted comparte lo que dice el profesor Ordóñez? Lo comparto muy parcialmente, porque Sí. no puedo negar el papel importante que tenemos los maestros, pero le recuerdo al profesor Gonzalo que la reglamentación de la ley y el desarrollo tenía que estar precisamente, tenía que vincular a todos los sectores sociales, porque este no era un asunto que deben hacer los maestros. El asunto de la escuela y del currículo no es lo que los maestros como genios puedan realizar. Es un asunto trascendente que debe tomar la sociedad, quien debe definir el rumbo, qué es lo que quiere que estudien sus estudiantes, cómo quiere que lo aprendan, para qué quiere que lo aprendan. Es un asunto de todo el entorno social de la escuela, de las autoridades, de los maestros. Por supuesto, no niego el papel importantísimo y agradezco pues el cierto liderazgo que nos dan, pero aquí este es un problema social. Yo creo que todos fuimos inferiores a ese reto y que principalmente hay que señalar y hay que decir la verdad, los gobiernos posteriores a la expedición de la ley lo que hicieron fue frenar su desarrollo, en particular el gobierno de Pastrana lo que hizo fue frenar las posibilidades que había de desarrollo de la autonomía, en este caso institucional, y por eso se quedó, ya lo señalé, en que la institución escoge una o dos asignaturas y las pega a las demás que son obligatorias, que son las 9. Eso no es autonomía. La autonomía tiene que significar más flexibilidad y tiene que significar más acción de las personas que estamos en el escenario escolar, en el entorno, todas, no solo los educadores, los alumnos mismos, los padres de familia, el entorno, el contexto socioeconómico que rodea a la institución escolar, tendría que estar presente en la definición de eso, además de las autoridades, los directivos docentes, en fin, todos los que estamos implicados en el proceso. Señora secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, hoy en representación de las autoridades de Bucaramanga. ¿La secretaría como tal, la alcaldía, las autoridades lideran este tipo de esfuerzos por lograr una mayor autonomía en cuanto, por ejemplo, al currículo, a lo que se enseña, a la elección de unos saberes, de unos conocimientos, claro, independientes de los fundamentales, de los básicos, pero hay, por ejemplo, acciones encaminadas a tal efecto, señora secretaria? Juan Carlos, hay que entender lo siguiente, o sea, cada institución educativa ¿sí? Recoge pues todo lo que significa nuestra sociedad. Ahí están, en los consejos directivos, están representados los padres de familia, por ejemplo, los estudiantes, los maestros, lo preside el señor rector, que es quien tiene, digamos, la batuta para poder organizar todo su programa académico, los planes de área, etcétera. Está también el sector productivo. Y en Bucaramanga, pues desde la Secretaría de Educación y de manera particular desde el área de calidad educativa, pues hemos estado atentos a ver cómo evolucionan estos proyectos educativos institucionales. Hoy, y cifras, Bucaramanga tiene cerca de 8.000 estudiantes provenientes, población migrante proveniente de Venezuela. Tuvimos también un gran volumen de estudiantes que llegaron, recuerden aquellas épocas de los desplazamientos forzados que se dieron en el país. Bucaramanga, el área metropolitana, pues se fue reconfigurando y eso, digamos, hace que estos proyectos educativos pues siempre deben estar en continua revisión y en continua actualización. El Ministerio de Educación pues ha hecho esfuerzos enormes también para definir pues cuáles son esos referentes básicos que los estudiantes deben tener como mínimo, digamos, en su proceso formativo, porque todo eso está, digamos, alineado y organizado, por ejemplo, con esas pruebas, las pruebas de estado que presentan
los niños, las niñas y los adolescentes. O sea, este es un proceso inacabado. Esto no fue que cuando decidimos tener los PEI hasta ahí llegó y fue, ahí tenemos pues que dejar que sigan, porque la sociedad ha evolucionado, las condiciones del municipio también han evolucionado y por supuesto la educación también tiene que ir un paso adelante. Por eso nosotros hemos venido trabajando en algo que hemos denominado el Centro de Pensamiento e Innovación Educativa. Hemos venido trabajando los últimos 3 años de manera intencionada en ese esfuerzo justamente para poder orientar, para animar y para formar a nuestros maestros, a nuestros rectores, digamos, en esas actualizaciones que se deban dar. Ejemplos concretos, Juan Carlos, el programa municipal de bilingüismo. Hoy en día tenemos más de 1000 maestros que han pasado en la formación por este programa, pero no solamente eso. Hemos hecho también trabajos junto con la Cámara de Comercio de British Council para ajustar los planes de estudios de cada institución, de 16 instituciones focalizadas. Esos son, digamos, los esfuerzos que estamos haciendo, pero para eso, ¿qué necesitamos? Directivos docentes que estén comprometidos, que entiendan hacia dónde deben ir las nuevas tendencias, docentes también comprometidos, y aquí pues yo también tengo que decirlo, Juan Carlos, hay que hacer un reconocimiento. O sea, yo creo que todavía no tenemos claro el papel fundamental que han jugado ellos en todos los escenarios de nuestra cotidianidad. Creo que una prueba de fuego fue lo que acabó de suceder estos 2 años que acaban de pasar. Entonces, yo creo que es seguir en ese esfuerzo y seguir consolidando todas estas estrategias de innovación educativa, porque al final, y yo siempre lo he discutido con Gonzalo, pues no es lo mismo la propuesta educativa para una institución educativa como la Escuela Normal Superior, como la que debe acometer, por ejemplo, en el sector rural. O sea, los intereses y los contextos pueden llegar a ser muy pertinentes para cada uno y no necesariamente podemos imponerles a todos la misma manera de hacer ese proceso pedagógico. Acabamos de escuchar a Ana Leonor Rueda, la secretaria de Educación de Bucaramanga. Estamos en el foro Repensar la Educación en las Regiones. Volvemos en un par de minutos, después de un corte de comerciales. Gracias. Continuamos en este foro Repensar la Educación en las Regiones, un esfuerzo de Empresarios por la Educación y de Caracol Radio a través de sus servicios digitales de Facebook, de YouTube y a través de nuestra emisora Caracol Radio en Bucaramanga. Nos acompañan hoy Juan Carlos Ordóñez, quien hace nuestra moderación, el director de la Regional del Servicio Informativo en Santander, Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación, Gonzalo Ordóñez, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Industrial de Santander, y Ciro Alfonso Cruz Rivero, quien es integrante del Sindicato de Educadores de Santander. Y también me acompaña aquí en el estudio de Caracol Radio en Bogotá, Andrea Escobar Vila, la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, ¿qué más tenemos que pensar de la educación en Bucaramanga y en Santander? ¿Y qué lo ha hecho pensar estos primeros minutos de diálogo que hemos escuchado? Alfonso, muchísimas gracias. Muy interesante cada una de las posturas, pero además que lleva un punto de la reflexión y es para qué, el por qué la autonomía. El principio de la autonomía no necesariamente es hacer que la autonomía no es para que los colegios sean mejores, sino es todo este ejercicio, los mejores, sean mejores, sino cómo a través de la autonomía fortalecemos el ejercicio de lo que sucede en las aulas de clase para que avancemos en calidad docente, en calidad educativa, en propósito de nuestros niños y de nuestras niñas, y por eso mencionaban tanto el ejercicio de la formación. Datos interesantes de Bucaramanga: el 34% de los docentes de Bucaramanga están en una edad por encima de los 56 años. Esto significa que se nos viene o se aproxima un relevo generacional interesante en la región, y esta es una oportunidad también en todo el ejercicio de la formación, de cómo podemos aquí fortalecer en estos programas y en esto que mencionaba la secretaria de Educación, de iniciativas para estar en constante avance, sobre todo en una región que tiene una población migrante tan grande, que requiere realmente de esos currículos, pero además una variable que no se ha mencionado, y es en el ejercicio de cómo nivelan los aprendizajes de todos los estudiantes en el aula de clase. Porque esto creo que es una de las conversaciones, y comparto, como lo decía la secretaria, y es, tenemos que valorar el ejercicio de nuestros maestros y maestras, pero también tenemos que valorar
cómo desde la institucionalidad se apoyan a las escuelas para poder avanzar en materia puntual y clara, con ideas innovadoras que permitan la mejora de la calidad educativa. De eso es lo que estamos hablando, del mejorar en general la educación en Colombia, específicamente en Bucaramanga, donde regreso de inmediato. Juan Carlos Ordóñez. Muchas gracias. Pues sí, en efecto, esta segunda parte, por ejemplo, con temas de calidad docente, ya Andrea lo advertía, el dato sobre, por ejemplo, el grado de profesionalización de los docentes, entendido esto como, por ejemplo, el posgrado, algunos que tienen maestrías, en términos de edades, lo que advertía Andrea, el 60% de los docentes y directivos docentes que están próximos a la edad de pensión y lamentablemente muy pocos docentes que participan de los programas de formación nacionales, como por ejemplo los de bilingüismo. Profesor Gonzalo Ordóñez, entremos en esta materia, calidad docente. Le entrego a la opinión pública unos daticos que nos refieren. Bucaramanga tiene 455 directivos docentes y 4.821 profesores como tal. El 30% de los que tienen posgrado lo tienen en áreas afines a educación, pero un porcentaje importante lo tiene también en otras áreas. Profe, tema de calidad docente. Ahí sí, yo trabajo en eso y yo no entiendo. Y no entiendo las contradicciones tan grandes. Mire, tenemos un sistema de formación inicial de docentes, lo que son las escuelas de educación, las facultades de educación y lo que son las normales superiores. Y eso en Santander es muy potente. Las normales de Santander, las 8 normales de Santander, más la normal desde el área metropolitana, Bucaramanga y Piedecuesta, son instituciones realmente muy sólidas, que hacen un trabajo extraordinario, primero de generar vocación, de captar maestros y promover el estudio de la educación. Y segundo, entregarle a la sociedad maestros de alta calidad medidos en las pruebas Saber Pro y en las pruebas Saber 11, siempre estas normales se destacan. O sea, en lo que es política pública, estamos bien en la formación de docentes. Lo otro, para las licenciaturas, el ministerio obligó, cosa que no hace para ninguna otra carrera, obligó que las licenciaturas hicieran acreditación obligatoria de alta calidad. Eso fue una medida radical, muy dura, y la obligó. O sea, hay mucha política alrededor de la formación de maestros. En segundo lugar, el examen de ingreso al escalafón es una cosa donde está entrando entre el 15 y el 20% de los aspirantes. Próximamente viene, calculo, 400.000 aspirantes e ingresarán 80. Porque lo que el examen pide es una cosa que está en la ley 115, del hermosísimo artículo 5 de la ley 115. Usted va a trabajar, señor maestro, en formación integral. Y todos los maestros están con la mentalidad de que ellos van a dictar una disciplina que ya no existe. En las áreas ya no existen las disciplinas. Ese concurso, ahora el concurso de ascenso, ese tiene debilidades, y para seguir tirándole la lengua a Ciro. ¿Para qué metieron ese video ustedes, sindicalistas, en el proceso de evaluación de ascenso en el escalafón? Eso fue una equivocación que algún día FECODE se va a repetir. Eso está montado. Ahora viene el problema, los problemas tan graves. Si tenemos un sistema de selección, si tenemos un sistema de ingresos, si tenemos un sistema tan sólidamente montado, ¿por qué los indicadores no se mueven? ¿Por qué no se mueve? O sea, 2012, 2017, saber tercero, quinto, noveno, eso es una bicicleta estática. Y si uno mira 2016, 2021, saber pro, no se mueven los indicadores. Y agréguele el siguiente dato, el 45% de los docentes de la educación básica y media tienen estudios de posgrado a nivel nacional. A nivel local, nuestra secretaria nos va a decir cuál es el dato, pero el dato es muy alto. Ahora toca preguntarle a las universidades en serio
¿Qué están haciendo con la formación de maestros? ¿Por qué no se toca la calidad con semejante régimen de estudios tan alto, casi el 50%, con títulos de posgrado? Y entonces, ¿por qué no se mueve la calidad? Esa es la pregunta que todos los días a mí me atormenta y que dice, ¿no? Algo está fallando la formación de posgrado de educadores en la universidad para que estemos en lo que estamos. Pues démosle la palabra al profesor Ciro para que nos hable de esa bicicleta estática y del famoso video del cual hace referencia el profe Ordóñez, ¿no? Ese video que hace parte de ese conjunto de requisitos que hay que llenar, que hay que presentar para subir en el escalafón, profe. Pues a ver, muy interesante el tema. Permítame inicialmente decir que acepto porque los educadores somos de retos y tenemos que ser profesionales responsables, que obviamente nuestra voluntad y nuestra individualidad juega en el tema de la formación de los docentes. Pero les recuerdo que la calidad, aunque tenga como su principal sujeto de análisis hoy en el tema a los docentes, tiene que ver con disponibilidad de recursos, en que hoy estamos mal. Tiene que ver con dotación de las instituciones, en que hoy estamos pésimo. Tiene que ver con actuación tecnológica de las instituciones, que tampoco vemos por ningún lado. Tiene que ver con el papel de gobernantes, autoridades y directivos docentes, que vemos a medias, pero no también, tampoco en su plena expresión. Tiene que ver con el entorno escolar, porque el entorno incide sobre la calidad de la educación. Tiene que ver con un tema que parece menor, pero no es, que es la relación entre el número de maestros con relación al número de alumnos, que tiene que ver con el número de alumnos por cada aula, lo cual también incide en la educación. Se me quedan seguramente algunos factores más que inciden en la calidad, pero como se trata del maestro, digamos un par de cosas. Comparto con el profesor Gonzalo, evidentemente, que las universidades, al elaborar su currículo, su plan de estudios y sus condiciones de las facultades, o como se llaman hoy, escuelas de educación, tienen que plantearse estos mismos problemas y ver cómo los abocan desde dentro. Yo me pregunto, por ejemplo, hoy, ¿es obligatoria la enseñanza del inglés para primaria? Sin embargo, todos los maestros de primaria han tenido la preparación en la universidad en inglés para enseñar a los estudiantes de la escuela primaria. Pues si miramos eso, ahí podríamos, es un simple ejemplo para mostrar cómo hay fallas desde donde comienza la preparación de los educadores. Ahora bien, la selección de los educadores, por supuesto que ha tenido, tuvo en el viejo estatuto una forma, y era que quienes eran profesionales de otras áreas y querían ingresar a la docencia, debían previamente a eso realizar un curso de que les diera cierta idoneidad pedagógica para poder concursar e ingresar. El estatuto nuevo, fruto de estos últimos gobiernos del 2002, hace lo contrario. Ingresen todos los profesionales de todas las áreas y después, cuando ya están ejerciendo, que hagan el curso de pedagogía. Eso es tomar al revés la formación de los maestros. Ahí empieza una falla. Además, implica que el docente que está en ejercicio tiene que estar trabajando y simultáneamente realizando el curso. Ese es un absurdo que quedó y que debe cambiarse. Entonces, creemos que en la formación, por supuesto, hay que hacer reales reformas y plantear cosas realmente nuevas. Ahora bien, se cree, y los últimos gobiernos de los últimos 20 años creen que lo fundamental para conocer la calidad es hacer exámenes. Esa es otra mentira. Porque hay personas muy buenas para resolver exámenes, pero no para ejercer como tales en su profesión. Y con eso no me amparo en eso para decir que no, que es que no sabemos responder exámenes, pero en la realidad somos perfectos. No, los educadores somos serios frente a eso. Es la verdad. No puede pretenderse, aunque es un instrumento, lo aceptamos, de medición de la calidad, el único no puede ser
el examen. Hoy este país es el más sobrecargado del mundo en hacer exámenes a los estudiantes de tercero, de quinto, ahora de noveno, ahora de undécimo, para ingresar. Y creemos que solamente esa estadística revela lo que es una persona, lo que es su formación como persona, como ciudadano, como ser humano. Eso es muy parcial y yo no acepto que se crea que pretendiendo con la continuación de evaluaciones, eso nos va a decir si somos o no, si tenemos o no calidad. Ahora, la propuesta de la evaluación externa que hace la autora del texto del libro que nos presentaron ahí algunas ideas iniciales, habla precisamente de evaluaciones externas. Bueno, yo me pregunto y le pregunto a ella, si la evaluación de la calidad la hace una persona externa, aparentemente diríamos que está bien porque no se contamina de lo que va a evaluar. Pero también diríamos que una persona ajena a lo que es el desarrollo y el proceso educativo, que deben hacer, esa evaluación debe hacerla los mismos que conciben su proceso, que lo escriben, que lo trabajan. Si yo hago parte del currículo de la escuela, ayudo a elaborar el plan de estudios, conozco a los maestros, sé de su formación, de sus fallas, de sus ausencias, de sus limitaciones, en fin, pues obviamente la evaluación tiene que hacerse también desde dentro, no solamente lo que me ven de afuera, lo que yo proyecto desde mi interior debe ser evaluado, autoevaluado y tiene una validez igualmente importante. Entonces me parece que hay muchos más elementos, no quiero abusar porque respeto este escenario, no quiero alargarme más de la cuenta, pero creo que acepto que hay fallas en la formación de los maestros y que hay responsables varios, todos, nosotros mismos tenemos una parte, el Estado que no actualiza, que ve, si el Estado ve que hay el 60% del maestro va a pensionarse, el problema no es pensionarse, no, el problema es cómo montar una actualización y estímulo a los maestros para que puedan en toda su vida laboral rendir con la mayor eficiencia posible. Es construir un escenario donde su formación sea permanente hasta siempre, hasta que esté ejerciendo. Profe, muy amable, y le damos la palabra a la señora secretaria de Educación de Bucaramanga. Hay que decirlo, la ciudad hace parte de las 17 entidades territoriales certificadas que tienen vigente hoy un plan territorial de formación docente. Hay 79 entidades que no tienen planes vigentes, pero Bucaramanga pues está dentro del grupo de las 17 que sí lo tiene. Uno diría, esto aporta a estos temas de calidad docente de los cuales estamos hablando, señora secretaria. Bueno, Juan Carlos, sí, efectivamente quiero hacer una precisión. Bucaramanga hoy en día yo administro una planta de 3.075 cargos, de los cuales 2.599 son maestros y maestras y 154 son directivos docentes, es decir, rectores y coordinadores de instituciones educativas. Y precisar, justamente tomamos una decisión de repotenciar la Escuela Normal Superior al 100%. Acabamos la semana pasada de estar con el señor alcalde una inversión final en todos estos años de cercana a los 30.000 millones de pesos, porque estamos convencidos que todo lo que hagamos para mejorar los entornos educativos, los ambientes de aprendizaje, finalmente van a redundar justamente en seguir fortaleciendo la calidad educativa. Y Bucaramanga, hay que decirlo, en 2020 ocupó el primer lugar en las pruebas de estado en todo el país, o sea, como ciudad capital, y además la primera en todas las 96 entidades territoriales. Y sí es necesario que sigamos avanzando en la aplicación de las pruebas. Las pruebas, no hay que tener miedo a las evaluaciones. Las evaluaciones lo que nos permiten es poder tomar decisiones informadas para poder mejorar e incidir allí donde tengamos algunos retos para superar. Y efectivamente, y aquí pues yo también tengo que decir, las evaluaciones no tienen que ser per se pues para ocupar el primer lugar, porque pues eso no dice finalmente nada. Lo que nosotros necesitamos es que los estudiantes puedan salir con unas competencias básicas que les permitan continuar con sus procesos de formación continua, continuar con la educación superior, con la formación para el trabajo. ¿Y para qué? Pues para que puedan insertarse en una economía regional que tiene pues unas vocaciones productivas pues muy
interesantes. Y por eso hemos hecho inversiones, por ejemplo, en tecnología. Juan Carlos, casi 10.000 equipos de cómputo llegaron entre 2020 y 2021 a las sedes educativas oficiales de Bucaramanga. Y por eso nuestro plan de formación docente lo estamos haciendo de manera muy juiciosa. 3 elementos particulares. Formación en la segunda lengua, donde comparto lo que dice el profesor Ciro. Efectivamente, los docentes de primaria requieren de formación en la segunda lengua y para el desarrollo de competencias didácticas en aula, metodologías flexibles y evaluación por competencias, porque además tenemos una planta docente con unos procesos también, con unas capacidades instaladas muy elevadas. La planta docente de Bucaramanga pues tiene una formación en especializaciones, en maestrías, inclusive tenemos doctores dentro de nuestra planta y eso se evidencia efectivamente en la atención que se presta a los estudiantes. Y sí, tenemos una oportunidad, tenemos una población de los docentes cercana al 30% ya que están llegando a los 56 años, pero eso lo que quiere decir es que están llenos también de experiencia. No podemos, digamos, satanizar el tema de la edad como que es que ya entonces ahora no vamos a servir para la educación. Han dado toda su vida justamente y lo evidenciamos pues en estos 2 últimos años. Por eso Bucaramanga ha venido haciendo estas inversiones en recursos para la formación de nuestros maestros. También aprovechando algunas posibilidades que nos da el propio Ministerio de Educación Nacional. Y tenemos que seguir, yo creo que esa es la clave, hacer esas formaciones y esas actualizaciones que requieren los maestros justamente para ayudar a cerrar las brechas que están, las brechas de inequidad, ¿sí? Creo, Juan Carlos, que eso es lo más interesante que hacemos en nuestra ciudad. Claro, y lo que usted advierte del número que nos precisa, el porcentaje de maestros docentes, de valorar ese conocimiento y la experiencia, ¿no? Pero también el reto enorme que se abre cuando se va a dar ese relevo de unos maestros sapientes, de unas personas que han trabajado toda la vida y que vienen a entregarse ya al descanso y lo que tiene que ser ese relevo generacional. Profe, pues usted trabaja en una universidad líder desde allí, desde la UIS, pensando ustedes en estos temas, ¿sí? En estos temas educativos, el rol de las agremiaciones y las universidades en la calidad. ¿Cuántos son licenciados, maestros y doctores? Sí. Es que como en la calidad, creo que Ana Leonor está sosteniendo un diálogo allá en la oficina. Pues, profe, el rol de las agremiaciones y las universidades en la calidad de docentes y de directivos docentes en ese propósito de reducir las desigualdades de aprendizaje. Esa es una pregunta corchadora, porque las universidades es un sujeto muy, muy grande y hay. Yo le voy a hablar de la mía. Nosotros tenemos una política de formación docente que está perfectamente alineada a las políticas nacionales, al Ministerio de Educación Nacional. Nosotros trabajamos en función de desarrollar la política pública, fundamentalmente armar al maestro para que comprenda a profundidad qué significan estos cambios educativos tan profundos, como el enfoque por competencias, como la transversalidad, como la pertinencia, como la visión a largo plazo de la educación. Es que nosotros, mire, el doctor Wasserman define la competencia como la capacidad de solucionar problemas que no conocemos con los conocimientos que no tenemos. Y él se pregunta, ¿cómo hacemos para formar hoy un docente para un mundo totalmente desconocido, con unos cambios totalmente desconocidos? Eso no es dictándoles clasecitas y aprendiendo cosas de memoria. Estas son las contradicciones que tenemos nosotros acá. Creo que no le respondí, pero por lo menos le dije 3 cosas. La formación de maestros tiene que profundizar en la política pública. Van a desarrollar una política que tiene unas metas que las establece el Estado, no el maestro. La educación es muy importante para dejársela solamente al maestro.
Y cuando se la dejamos, que es la autonomía, tampoco la ejercemos. Me pongo ahí también, tampoco la ejercemos. En segundo lugar, tenemos que aprender a formar maestros para un mundo cambiante, en crisis, lleno de incertidumbres. Estos conocimientos fijos desaparecieron. O sea, aquí el centro de todo son los procesos de pensamiento. El desarrollo de los procesos de pensamiento de los niños para que sean ellos, a partir de esa herramienta que les damos de desarrollarles las potencialidades, puedan resolver los problemas tan complejos que se les vienen. Y una experiencia para decirle a mi querido y admirado Ciro Cruz. La UIS también se somete a evaluaciones externas, a PRO. Y la UIS también tiene evaluaciones internas, las que hacemos los maestros. Pues las carreras de la UIS con muy bajo logro se caracterizan porque las evaluaciones internas son muy altas y los resultados en las externas son muy bajas. Eso es una contradicción gravísima. Esa es una contradicción gravísima. En cambio, las carreras de altísimo nivel, como física, idiomas, medicina, correlacionan notas de los profesores con notas en saber propio. Entonces, ¿cómo corregimos esa variable? ¿Contra qué es que los maestros tienen que evaluar? ¿Contra qué? Pues, profesor, ahora, el papel de los gremios, déjeme un poquito de nostalgia. Yo sí quisiera volver a la época de Leonel Rodríguez. Gonzalo. Menos gremial y mucho más política, pensando el país en términos de movimiento pedagógico. Pues con este planteamiento de Gonzalo Ordóñez, que estamos escuchando, el docente de la Facultad de Educación de la UIS, estamos llegando ya casi al punto final de esta mañana, de este foro Repensar la educación en las regiones, específicamente para el caso de esta mañana en la región del Oriente Colombiano, en Santander. Le agradezco muchísimo a él su participación en este foro, como también a Juan Carlos Ordóñez con la coordinación que hizo, como también a nuestros demás invitados, Ciro Alfonso Cruz Rivero, el integrante del Sindicato de Educadores en Santander, y a Ana Leonor Rueda, la secretaria de Educación de Bucaramanga. Vuelvo con usted, Andrea Escobar, la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. ¿Con qué nos quedamos también para este cierre como conclusiones de esta discusión que hemos escuchado de la educación en el Oriente Colombiano? Pues varias cosas, Alfonso, y queridos oyentes y todas las personas que están conectadas en la mañana de hoy. La primera es importante, como decía Ana Leonor, reconocer el trabajo que ha hecho la región, Bucaramanga. Este es un dato y es quedarnos que en el promedio nacional de las pruebas Saber 11 es de 248 puntos. Bucaramanga, sector público oficial, su promedio es de 275 resultado 2021 y solamente sector oficial es de 272, muy superior en todos los, digamos, a los niveles y a las diferentes regiones a nivel nacional. Número 2, la importancia de fortalecer la autonomía y hablar de la evaluación docente. Me quiero remitir, si me lo permite, si es a entender toda la carrera desde el libro de la carrera docente. Nosotros estamos proponiendo ver la carrera docente de una manera sistémica. ¿Qué significa esto? Que una próxima política innovadora es generar todo un marco que mire la trayectoria completa docente, que es desde la atracción, y eso implica, como lo mencionaban nuestros invitados, la reflexión de las carreras. Es cómo atraemos ese talento que llegue, que inicie el recorrido. Luego vamos en esa formación inicial, las facultades de educación, no basta con estar acreditadas de alta calidad, y quiero dejarlo aquí como conclusión, hay que ir un paso más allá, y hay que entender el valor agregado, la formación en servicio, como nos decía Ana Leonor, más regiones como Bucaramanga que le apuestan a la formación docente diferenciada con directivos docentes, y creo que eso es algo que tenemos que conocer más, para ver cómo se replica, y luego todo el ejercicio de la evaluación. Y te quiero dejar con algo, escuchando la discusión tan interesante que proponía Ciro y que decían Gonzalo, voy a leerles rápidamente un quote del libro de una de las personas que entrevistamos. De hecho, Ana Leonor fue una de las personas que entrevistamos para construir este libro, Entender mejor la política pública, y este es de Albeiro Victoria Cuesta, presidente del Sindicato de Antioquia, que le hicimos la entrevista. Y miren esto, alrededor de la evaluación. Creo que no son objetivos en cuanto al video, porque el video es la clase preparada, más no es la realidad. Porque ese día se organizó para filmar un video que necesito para impresionar a mi par evaluador.
Algunos, inclusive por citar el nombre, pues jocoso, Juanito, que es el malo de la película del estudiante que de una u otra forma consideramos que altera el orden en el salón, ese día le decimos que no venga para que no me vaya a alterar el tema del video y me toque grabarlo varias veces. Pero esto se contrasta con otros investigadores, que la gran ganancia que tenemos es que ya la evaluación no es solo en papel y lápiz. Y la reflexión aquí es que hay que evaluar, pero hay que conectar esa evaluación con los resultados, con el desempeño de los estudiantes para poder que avancemos en materia de calidad educativa. Y esto justamente, Andrea, es de lo que se trata y lo que queremos lograr en Caracol Radio, con el apoyo de Empresarios por la Educación, que hablemos de cómo mejorar la educación en Colombia, de que pongamos este tema en el centro de la discusión nacional. Lo seguiremos haciendo con este asunto y otros de importancia social en el país a través de las distintas plataformas de Caracol Radio. Muchas gracias a todos.